Muy buenas tardes, esto es la Pardopedia musical, el almanaque de la Pardopedia, un programa de esta cadena de televisión que semana a semana y año a año nos va contando qué pasó en la música española en los últimos 70 u 80 años. Habíamos empezado en el año 1940, hoy entramos en el 82, 42 años, y poco a poco, sin que se note, hemos ido con un cambio gradual que ahora, visto de golpe, es un salto enorme. El año 82, vamos a meternos primero en materia qué pasaba en España. El año 82, si lo recuerdan ustedes, en el mes de octubre se produjo el primer triunfo electoral y además con mayoría absoluta, 201 votos, ahí está, 201 escaños. El Partido Socialista de Felipe González gana por mayoría absoluta y Alfonso Guerra es el que dice que a España no la va a reconocer cuando acaben ellos, ni la madre que les parió, cosa que es cierta. Eso pasaba en España, pero había otras noticias, había lugares, como por ejemplo al fondo del Océano Atlántico, ya cerca de la Antártida. Bueno, no quiero quitarle el mando, vean qué joven estaba Felipe González. Enseguida empezaron a pintar un poco de canas en las patillas. Creo que tenemos una foto, eso lo hizo su estilista, su jefa de imagen, que era una directora de cine, Pilar Miró, y esa idea dio un aire de madurez, porque duró muchos años, nada menos que 4 legislaturas, y entonces fue, digamos, madurando junto con el propio pueblo, y pasamos a lo que les contaba. Miren, ahí arriba está España, a la derecha está Inglaterra, y ahí abajo, en la esquinita, junto a Argentina, hay unas pequeñas islas que los argentinos llaman las Islas Malvinas, los ingleses llaman las Islas Falkland, y un buen día la dictadura argentina, pues seguramente para quitarse de encima todos los problemas que podía tener y que tenía de hecho con la población descontenta con esa dictadura, se lanzó sin previo aviso a una guerra absurda y conquistó unas islas que no tenían ningún tipo de protección, unas islas que estaban a 7.000 kilómetros de la metrópoli, pensando que los ingleses no iban a trasladar sus bombarderos y sus barcos hasta allí. Se equivocaban porque quien mandaba allí era Margaret Thatcher, que no estaba decidida a esto, y en unos meses terminó la batalla con cerca de 2.000 muertos, lo cual es una cifra muy importante como para andar haciendo pruebas y no sé, y utilizando a los jóvenes que no tenían nada que ver con esto en una guerra absurda. Soy de los que piensa que las Islas Falkland o las Islas Malvinas debían pertenecer a Argentina, pero la vida es así, como decía Sandro Jacobi, no la he inventado yo. Por cierto, pese a todo esto, la noticia más importante del año era que Diego Armando Maradona, aquí le tienen ustedes, fichaba por el Barcelona. Todo un mito. Quizás fuera la llegada más mediática que ha habido en el fútbol español, porque ha habido jugadores que han jugado mucho más que él, como puede ser, por ejemplo, Messi, pero es que Messi vino al Barcelona de juvenil, es decir, se le vio ir creciendo. Sí, también, quizás Cristiano Ronaldo. Cristiano ya había ganado una Copa de Europa con un equipo inglés, pero realmente se consagró en España. Pero fue la noticia. Fue una carrera no muy larga en Barcelona, luego se fue a Italia, luego jugó en el Sevilla, pero fue, por cierto, año 82, en España se celebró por primera vez el Campeonato del Mundo de Fútbol. Fue para nosotros un desastre absoluto. La primera vez que el equipo organizador no pasaba de la fase previa y encima inventamos una serie de personajes llenas de tópicos. Ahí ven el balón, la bandera de España, y una naranja era nuestro digamos, símbolo, el símbolo de España, y era una naranja. Faltaba el plato de paella, pero si ven ahora, ahí tienes todas las mascotas, un toro, cabeza, el cuerpo era un balón, es decir, un torero, abajo le ven ustedes también con la capa, con la montera, y un balón. No se puede ser más obvio, no voy a decir si es bueno o malo, no se puede ser más obvio que hacer un invento como este. Y vamos a ir cerrando
esos panoramas para meternos en música, diciendo que es muy importante, que fue el año en que se concedieron en radio en España las primeras radios libres. Había una serie de cadenas importantes, la SER, la COPE, Radio Nacional, la de Onda Cero, y de pronto, por un acuerdo de la UER, Unión Europea de Radiodifusión, se decidió que había que dar más emisoras y además a gente que no tuviera emisora, para que subiera la competencia. Y ahí nacieron, por ejemplo, Radio 80 o Antena 3. Pongo ese ejemplo. No empezarían a emitir hasta unos meses después. Y además de eso, ahí tienen ustedes el estreno. Además de eso, hay que recordar que ese año murieron dos grandes estrellas, dos estrellas importantísimas, las dos del cine, pero una ya lo había sobrepasado. La primera era Romy Schneider. Romy Schneider, famosa para una generación por El último tango en París y para otra más mayor porque fue la protagonista de Sisi Emperatriz, toda la serie de la emperatriz Sisi. Se quitó la vida voluntariamente. Y la otra era Grace Kelly, Gracia Patricia de Mónaco, también conocida así. Grace Kelly, que había tenido ya un Oscar en Hollywood, que había hecho gran carrera, La ventana indiscreta, Solo ante el peligro, fue a rodar con Hitchcock al Monte Carlo, una película llamada Atrapa a un ladrón. Allí conoció a Reiniero, se casaron y consiguieron que ese pequeñísimo principado en la costa francesa, mirando al Mediterráneo, se convirtiera en un atractivo de la vida de lujo, de fama, de influencers, no se llamaban así entonces, pero falleció en un accidente de coche. Dicen que conducía ella, pero otros mal pensados dicen que conducía su hija Estefanía, que no brillaba por su talento, por su inteligencia y por su prudencia. Pero entremos ya en materia musical, que es algo que me ha traído aquí al almanaque de la Partopedia. Año 82. Ya hemos visto como en los 2 años anteriores la movida empezaba a imponerse sin conseguir ningún éxito real de ventas. Todavía no podía superar a los artistas que venían de la década anterior. Todavía funcionaban Los Ángeles, Los Módulos, Los Canarios. Sin embargo, este año 82, Mecano, que es el grupo del que hablamos, lanza su primer álbum. Ya habían tenido 2 éxitos en disco pequeño y en este tienen como canción estrella Maquillaje. Era un grupo que musicalmente sonaba lo que se llamaba techno, es decir, con aparatos electrónicos, pero visualmente se apuntaron a la moda de los New Romantics, los nuevos románticos. Aquí les tienen ustedes, cada disco que sacaban cambiaba totalmente el look de los 3 y realmente creaban escuela. Qué jovencitos eran en el año 82, comenzaban su carrera triunfal, primer álbum, primer número 1 en álbumes y tal. Pero hubo una canción, ya nada techno, sino con gran orquesta, que no tenía nada que ver con esto, que también les comió mucho terreno. Era un interludio de una zarzuela, Las bodas de Luis Alonso. La zarzuela tenía un cambio de acto muy complicado de hacer, es decir, cambiar el decorado, cambiar todo, no daba tiempo, no demasiado espacio para que la gente aguantara. Y todos los autores crearon un tema bellísimo instrumental y ese intermedio de la leyenda, son los mismos autores. He dicho La boda de Luis Alonso, no, es La leyenda del beso. Crearon un interludio y en ese interludio Luis Gómez Escolar, que había sido componente de Agua Viva, hizo una hermosísima letra, le llamó Amor de hombre y lo convirtió en el éxito que todos ustedes recuerdan seguro. Han pasado 40 años. Estoy grabando este programa justamente 40 años después del lanzamiento de este Amor de hombre del grupo Mocedades. Y a la vez Miguel Ríos va a iniciar una gira, seguimos viendo todavía a los Mocedades, que es el Rock and Ríos. Aquí hay un pequeño lío. Rock and Ríos fue un concierto del cual se grabó un disco y con el contenido de ese disco crearon una gira posterior que se llamaba El Rock de una noche de verano. Mucha gente confunde Rock and Ríos con El Rock de una noche de verano, pero el Rock and Ríos es del año 82 porque precisamente en este año 2022 se están haciendo el 40 aniversario del Rock and Ríos con una nueva gira que está llevando a todo el mundo, a todos los jóvenes, lo que fue la magia de aquel momento. De este concierto y de este disco, todo el mundo recuerda fundamentalmente
la canción Bienvenidos. Sigamos, me lo han adelantado. Te diré una cosa, a mí y mis compañeros me van pasando las fotos para que yo hable de ellas. Yo tengo aquí una lista que solamente tiene la lista de las fotos y me guío por ellas, y ya he visto que ha asomado Luis Cobos. Luis Cobos es un músico, un gran músico de La Mancha, que había creado un grupo de música soul que se llamaba Connection, donde él componía, tocaba el saxofón y hacía los arreglos. Pero pasado el tiempo, y cuando se pasó esa moda, un buen día se le ocurrió, había una orquesta en Londres, la Royal Philharmonic Orchestra, que hizo unos discos a base de fragmentos instrumentales de grandes canciones. Se le ocurrió hacer lo mismo y dijo, voy a hacer lo mismo, pero con zarzuela. Y con fragmentos de zarzuela, en cortes que duraban 5 o 6 minutos, donde le entraban 7 u 8 cortes, volvió a popularizar la zarzuela, vendió 1 millón de copias y fue el inicio de una carrera que iremos viendo, lógicamente, en años posteriores. Y también el año 82 es el año de la consagración, casi 10 años después de que empezara su carrera, de José Luis Perales, con esta canción, ¿Y cómo es él? No sé si conocen la historia, yo les voy a contar, si la conocen, pues no me hagan mucho caso, si no la conocen, es interesante. José Luis Perales había escrito y siguió luego escribiendo para gente como Rocío Jurado, como Isabel Pantoja, como Janet, para muchísimos artistas, y un día empezaba a grabar sus propias canciones, y un día escribió una preciosa canción que no le iba a él, se llamaba ¿Y cómo es él? Y pensó en que esa le iba muy bien a Julio Iglesias, y realmente era una canción muy buena para Julio Iglesias. Cuando la enseñó en su compañía de discos, el presidente de entonces, José Luis Gil, le dijo, no, José Luis, esta la tienes que grabar tú. Dijo, yo no puedo grabar esto, porque yo llevo una vida sana, tranquila, un matrimonio fiel, sin sobresaltos, y cómo voy a acusar yo a mi mujer de que se ha ido con otro y que cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. Y le dijo, mira, la gente cuando oye una canción no lo identifica con el autor, lo identifica quizás con el cantante. Tienes que cantarla. Aceptó, y esta es la canción que le dio fama, sobre todo en América del Sur. De hecho, muy poco después firmaría con una multinacional que le puso delante un contrato donde le garantizaba que en 2 o 3 años iba a ganar algo así como 1.000 millones de pesetas. A ver quién es el guapo que dice que la cante otro y que no quiero este contrato y yo sigo en mi pequeña compañía española de siempre. Y volvemos a Londres y a las Malvinas. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con este disco? Esta canción que se llama Él, esta cantante sevillana se llama Lucía, representó a España en el Festival de Eurovisión. Lo pone en el disco Eurovisión 82 España. Y fracasó. Estamos tan acostumbrados a los fracasos que no pareció importante. Pero alguien cayó en el truco. Resulta que la canción Él tiene ritmo de tango. Y muchos ingleses, ahí se ve unos bailando detrás, muchos ingleses pensaron que era una ofensa, que era ponerse de parte de Argentina, cuna del tango, precisamente en plena guerra de las Malvinas. Y les sentó mal, no fue muy bien aceptada por el público que estaba allí y tampoco demasiado por los jurados internacionales. Ahora todo el mundo sabe cómo se vota, pero entonces era una especie de pequeño misterio. Bueno, y sigamos la aventura, vamos a ir citando artistas. Juan Camacho. Juan Camacho acababa de ganar el Festival de Benidorm con una canción titulada A ti, mujer, escrita por él y su productor, que era Juan Pardo. Volviendo de una actuación, entonces eran las palizas que se daban los artistas en las giras, era impresionante. Cantaban un día en Zamora, al siguiente en Almería y al siguiente en Huelva. Pues en tierras de Cuenca tuvo un accidente mortal, pero encima no murió en el accidente, sino en un hospital de Soria, que era lo más cercano, donde pasó varias semanas, de tal forma que cuando murió, digamos, el primer impacto, el impacto del accidente se había borrado y la muerte pasó bastante inadvertida comparado con muertes como la de Nino Bravo, por ejemplo, o la de Cecilia, que murieron en la propia carretera y por lo tanto el trauma entre sus seguidores fue mucho mayor.
Y he hablado de Rocío Jurado, ¿la he citado? Sí, la he citado cuando he hablado de Perales. Bueno, Rocío Jurado era una cantante de copla, de tonadilla, que se llamaba entonces. Pero ella quería hacer otra cosa, quería triunfar. Y entonces, en este año 82, graba una canción que se llama Como una ola, que sigue cantando, que siguió cantando el resto de su vida, que pasó a formar parte de su mejor repertorio y que marca un cambio brutal. Tanto que además de triunfar en España, empieza a triunfar en todos los países de habla hispana. Donde, por cierto, a estas canciones, que aquí le seguimos llamando copla moderna, la conocen como balada española. Ese tipo de balada española la hacía Chiquetete, la hacía la prima de Chiquetete, tenía una prima muy famosa, Isabel Pantoja, lo hacía Rocío Jurado, y eso, digamos que sobre todo en México y en Centroamérica, también hizo furor y se convirtió en una moda, pero ese año también hizo este disco que pasó inadvertido. Este es un disco de contenido religioso, es el Evangelio cantado para los gitanos, se llamaba Ven y sígueme, y tenía 3 protagonistas, les ven aquí en ese tríptico. El de la izquierda del espectador, creo, así lo estoy viendo yo, era Manolo Sanlúcar, un gran guitarrista que entonces mantenía una fuerte rivalidad con Paco de Lucía, decían que tenía más técnica. El de la derecha es un cantante de Lebrija, Juan Peña el lebrijano, y la de en medio es Rocío Jurado. Y los 3 hicieron era un disco doble, una cantata, llamaban en América estas historias, y no pasó nada, quizás porque había pasado mucho con Como una ola y la cosa no funcionaba. Así que vamos a cambiar de género, vámonos al rock duro, que entonces se empezó a poner muy de moda. El grupo más importante de este rock duro, este heavy, seguían siendo los de Barón Rojo. Y Barón Rojo consiguió un número 1, que ya era difícil, porque hay que recordar que era una década donde los baladistas se habían impuesto fortísimamente digamos, en el mercado normal, mientras que el otro lo ocupaban la movida. Un grupo que hacía rock no parecía muy importante y quizás por eso titularon ellos esta canción Los rockeros van al infierno, que fue número 1 y que les consagró justamente en este año 82, en el cual los Barón Rojo por fin se encuentran con el primer grupo rival en eso del heavy, que era el grupo Obús. El grupo, bueno, estos que ven ustedes, estos que hemos visto hace un momento, seguían siendo Barón Rojo. Obús es el grupo de Fortunato, el cantante, que luego se ha puesto muy de moda en varios realities en las televisiones, pero era muy fuerte y, como decía, que su primer disco eran poderosos como un trueno. Esa fue la canción que les dio a conocer. Vamos a seguir con grupos. La verdad es que tenían toda la pinta de lo que tenía que tener un grupo heavy. Y curiosamente aguantaron muchos años, pero inmediatamente después, en las 5 o 6 años siguientes, salieron otras 10 o 15 grandes bandas de heavy, lo cual hizo que se creara un mercado nuevo, fuerte y poderoso. Y aquí tenemos una curiosidad. Radio Futura, la estatua del Jardín Botánico. Si ustedes siguen esta serie, habrán visto en los 2 años anteriores unas grabaciones y unas portadas de Radio Futura que tenían una pinta totalmente distinta. Pinta de movida, colorista y demás. Aquí cambian. Ellos no querían cambiar, su compañía de discos no. Y hacen la prueba de grabar una canción que marca su cambio de estilo, que se llamaba La estatua del Jardín Botánico. Su compañía, que era Hispavox, lo lanza sin ninguna confianza, pero mucha parte del público joven descubre un nuevo grupo y sobre todo una compañía rival, la compañía BMG Ariola, les contrata porque se ha dado cuenta que esta nueva línea sí encaja con la gente joven. Y hay que recordar que de aquí a final de esta década, Radio Futura fue uno de los grupos importantes de España, haciendo una música más, yo le llamaba rock latino, porque tenía elementos de la música latina sin dejar de ser rock. Vamos a hablar de algunos de estos grupos de la movida que siguen funcionando. Por ejemplo, ¿quién recuerda a Polanski y el Ardor? Polanski era el apellido de un famoso director de cine, había hecho La semilla del diablo, era un director muy, muy famoso. Luego, desgraciadamente para él,
otra fama fue por una denuncia de abusos sexuales y violación de una menor, por lo cual tiene prohibida su entrada en los Estados Unidos, pero este grupo prácticamente se le recuerda solo por esta canción, que la verdad que era muy pegadiza dentro de la movida de las mejor construidas, que se llamaba Ataque Preventivo de la URSS. ¿Recuerdan? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Pues este fue el nacimiento y digamos que el epitafio del grupo Polanski y el Ardor. Otro grupo importante en esos años, por su reverencia, fueron los Glutamato Gigi. Glutamato Gigi era un grupo muy rompedor que mezclaba la potencia de la música pop con letras con cierto contenido irónico. Este año su fuerte llegó al año siguiente, pero este año hicieron este disco, se llamaba Hay un hombre en mi nevera, que como ven ustedes el título ni es romántico ni es protesta, es esa línea que tomaron, esa línea irónica que tomaron muchos grupos en la movida. Y uno de esos grupos, le van a ver ahora y les va a impresionar, era un dúo formado por Fabio McNamara y por Pedro Almodóvar. Ese señor que tiene el micro en la mano es Pedro Almodóvar, hoy día gloria universal del cine, el director de cine más importante en este tiempo de nuestro país, que junto con su amigo y colega Fabio McNamara llegaron a grabar un par de discos sin ningún éxito musical, pero un gran éxito de repercusión, porque había hecho ya el Pepe y Lucy Bond y unas chicas del montón. Por lo tanto, era un personaje famoso. Las canciones como la de este año, que era Gran Ganga, Cómo está el servicio de señoras, no aportaban nada, digamos, cultural a la música de la época. Y esa movida que había en Madrid, vamos a cerrar con esto, tiene una concomitancia fundamentalmente con Vigo. Se hablaba de la movida madrileña y la movida viguesa, la movida gallega, y esa parte del grupo Siniestro Total. Tenía un cantante fuerte, Germán Copini, que le veremos con el paso del tiempo convertirse en el líder de Golpes Bajos y posteriormente incluso intentar una carrera en solitario sin demasiado éxito. Pero este primer disco de Siniestro Total fue una sorpresa. Como ven en la portada, que es de casete, imita a los hermanos Danton, unos personajes que siempre se dibujaban en escalera de un cómic francés. Bueno, hicieron un disco, se llamaba el álbum Cuando se come aquí, absolutamente rompedor, irreverente, maleducado. La gente mayor, yo entonces ya casi lo era, pensábamos que eso era, que exageraban. Yo tenía unos sobrinos entonces que empezaban a entrar en el mundo de la música, que fueron los que me descubrieron a este grupo, que me decían que eran el No Va Más. Y yo les decía que si iban por esa línea iban a hacer poca carrera, y al final, como se les sucede, los que tuvieron razón fueron ellos. Hoy día ese grupo, el grupo de mis sobrinos, se llama Sex Museum, ven que el título también es rompedor, sigue funcionando, y el guitarrista, Fernando Pardo, es también guitarrista de los Coronas y de los Corizonas, es decir, tiene pluriempleo absoluta, y triunfaron. Y ellos fueron los que me dieron a conocer un disco. Les voy a decir un par de títulos para que se den cuenta de que la cosa iba a impactar. Uno, en plena crisis en el Oriente Medio, se llamaba Ayatola, no me toques la pirola. Gran título, ¿eh? El verso estaba bien traído. Y el otro se llamaba Las tetas de mi novia. En esa tenía una letra, luego nos metemos con las letras de Eurovisión, que decía que las tetas de su novia no las quería tocar porque tenían cáncer de mama. Una cosa, hoy día se hacen eso, si no reciben 20 denuncias no reciben ninguna. Y sin embargo, en aquel momento era lo que se estiraba, que era que la movida que rompiera los comienzos de la música punky o punky, y ellos eran los mejores representantes. Y con esta extraña ruptura vamos a cerrar este capítulo. Síganme la semana que viene y yo les sigo contando cosas y verán cómo evoluciona esta música rompedora y va haciéndose comercial. Vamos a asistir juntos. El año 83 será la semana que viene, les espero.